Vamos a dar comienzo a este servicio de meditación en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, me gustaría, como es nuestra costumbre, saludar a nombre de todos mis hermanos y hermanas que pertenecen a este ministerio Fe en el siglo XXI. Saludar a todos los hermanos y hermanas que se encuentran conectados a esta hora de día domingo y también ofrecerles un cariñoso abrazo en el nombre de nuestro Señor. Hoy día vamos a meditar en un tema que lleva por título, lo hemos titulado, Renovación del Entendimiento. Y para ello vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el libro o en la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 12, versículo 2. Damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y yo, por supuesto, también le invito a que usted abra la Biblia allí en el lugar donde se encuentra y siga la lectura también conmigo. En el nombre del Señor. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. De inmediato vamos a orar al Señor para que sea Él quien dirija esta meditación y también para que Él vaya edificando a cada uno de nosotros. Bendito Dios, gracias te damos, Señor, en esta hora porque estas palabras maravillosas que tenemos la oportunidad de leer son palabras que tú has inspirado, Padre, para nuestro provecho espiritual. Y por esa razón, Señor, te rogamos que tu Santo Espíritu vaya a cada corazón en este día y permita que a través de esta meditación, Señor, sus espíritus sean edificados, sus espíritus también sean fortalecidos, Señor, y puedan hacer en ellos ese deseo, ese anhelo de poder servirte con todo el corazón. Dios mío, también te presentamos esa lista de hermanos que han sido registrados para orar por ellos y te pedimos, Señor amado, que tú des sanidad a sus vidas, a aquellos que están enfermos. De lo contrario, también te rogamos que tú le brindes gracia para que ellos puedan soportar este momento de enfermedad en sus vidas. Todo te lo rogamos, te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bien, la palabra del Señor es una palabra muy maravillosa, la que tenemos en medio nuestro. Y en esta carta de Pablo a la iglesia de Roma, él en los primeros capítulos entrega doctrina, como es la costumbre de Pablo en sus cartas, pero en los últimos capítulos él comienza a enseñarle cosas que son prácticas, que deben ser usadas para la vida diaria, ya para la vida del cristiano. Y en el versículo 2, Pablo le escribe a los hermanos en Roma y le dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y aquí lo que hace Pablo es entregar una clave que usted y yo debemos siempre tener presentes si nosotros queremos progresar en nuestra vida cristiana. Fíjense ustedes que en mi viaje acá a Chile me he dado cuenta por la conversación con muchos hermanos que hay mucha necesidad espiritual, ¿ya? No solamente en el mundo, como todos nosotros lo sabemos, sino también en las iglesias, ¿ya? Y esto no es único de acá, de nuestro país en Chile, sino que también es algo que se ve en otros países también, como Estados Unidos, ¿ya? En muchos lugares del mundo. Entonces acá Pablo enseña a los cristianos, a los creyentes, y les dice: no os conforméis a este siglo, ¿ya? Y esta palabra, no os conforméis, es una palabra que proviene de un verbo, siskematizo,
y que la idea de este verbo, que se compone de dos palabras, una de ellas, sin, representa la idea de identificarse con. Y la palabra esquematizo, o, ¿no es cierto?, proviene de la raíz esquema, que además significa o da la idea de una moda, hábitos, formas, patrones. Entonces lo que está diciendo el Señor aquí, a través de Pablo, es no identificarse con todas estas cosas como patrones, formas, hábitos que se encuentran normalmente en el mundo, ¿ya? Y específicamente en este tiempo, en esta era, ¿ya? En este siglo. No os conforméis. Como digo, hay mucha necesidad espiritual y mucha gente del mundo, incluso el cristianismo, está introduciendo cosas de otras religiones para llenar ese vacío en la búsqueda de espiritualidad. Como por ejemplo, el hinduismo, el budismo, nueva era, cienciología, en general, todo lo que se conoce como psicología pop, ¿ya? Entonces el Señor nos habla a nosotros en esta hora y nos entrega una clave. Eso es lo que nosotros no tenemos que hacer, ¿ya? Conformarnos a o identificarnos con este siglo, con lo que estamos viendo en este siglo. Dice acá, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y esto, mis hermanos, es algo muy importante. Aquí Pablo entrega una clave. Dice que debemos transformarnos, ¿ya? ¿Y cómo es la transformación? Y aquí él entrega esta idea, la renovación de vuestro entendimiento. Y esto, mis hermanos, es muy, pero muy importante, ¿ya? La idea de transformarse es, ¿no es cierto?, la idea que proviene de esta palabrita que nosotros también conocemos, la metamorfosis, es decir, procesos de transformación en los cuales usted y yo vamos cambiando, ¿ya? ¿Y cómo ocurre ese proceso de transformación? Pablo explica, dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y la palabra renovación es una palabra que entrega la idea de hacer algo nuevo otra vez, ¿ya? El Señor a usted, mi hermano, y a mí, cuando nos trajo a los caminos, a sus caminos, Él nos hizo de nuevo. Pero Él dice que, Pablo está indicando que esto es algo que tiene que ocurrir en forma permanente también, en nuestra mente. Tiene que hacerse algo nuevo otra vez en nuestra mente. O también la idea de renovación dice relación con restaurar a un estado mucho mejor algo, ¿ya? Esa es la idea de renovación. Y dice acá que esto tiene que ver con el entendimiento, la renovación del entendimiento. Y cuando la palabra del Señor dice entendimiento, esta idea o esta palabra también se puede traducir como mente, intelecto, facultad de razonar. Y hay muchas versiones que traducen esta palabra como la mente. Entonces lo que está diciendo aquí Pablo es, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. Y lo importante, mi hermano, que nos está diciendo Pablo, es que en nuestra mente está el pensar. Y lo que nosotros pensamos también tiene que ver con lo que nosotros somos. Por eso que es tan importante lo que entrega Pablo aquí. Cuando nosotros somos de determinada manera, también, mis hermanos, nuestros pensamientos son de determinada manera. Y por eso que él dice, renuévense, ¿ya? Renueven su manera de pensar. Tiene que haber renovación en su entendimiento, en su mente, en sus pensamientos, ¿ya? Pensamientos, mis hermanos, son
todas las formas de las cuales somos nosotros conscientes de las cosas, ¿ya? Son todas aquellas formas que nos hacen conscientes de todas las cosas que nosotros observamos. Y no solamente de aquellas que observamos, en general de todas las cosas, porque un pensamiento también es una cosa. Y los pensamientos tienen que ver con las ideas, ¿ya? Con las ideas. Entonces lo que está tratando de decir Pablo aquí también es que nosotros debemos ir renovando nuestras ideas. Nuestras ideas deben cambiar. Y esto, mis hermanos, Pablo no solamente lo enseña aquí, sino que también lo enseña o lo escribe al libro o a los hermanos de Éfeso. En Éfeso, en el capítulo 4, versículo 23, él dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Se da cuenta? Y cuando está hablando de mente, ahí están involucrados los pensamientos. Y en los pensamientos hay ideas. Y cuando Él me está indicando, y le está indicando a usted que debemos ser renovados en nuestro entendimiento, esto tiene que ver con nuestras ideas. ¿Y por qué Pablo nos dice esto, mi hermano? Esto es súper importante. Es algo que nosotros debemos entender y estar conscientemente alertas a las ideas que están en nuestra mente, ¿ya? Fíjense ustedes que nosotros, en forma consciente o en forma inconsciente, ¿ya?, somos influenciados por un sistema de ideas, ¿ya?, por un sistema de ideas. En el mundo opera un sistema de ideas. Todo lo que nosotros vemos también, todo lo que el hombre crea, hace, fabrica, tiene que ver con ideas. Y todo lo que nosotros usamos hoy día, en este siglo, tiene que ver con ideas también, ¿ya? Y muchas de las ideas que nosotros vemos hoy día y escuchamos, y también muchas veces las ideas nos restringen, nos limitan, ¿ya? Por ejemplo, todas las ideas que tienen que ver con el posmodernismo. El posmodernismo, todas esas ideas, mis hermanos, pertenecen a un sistema imperante de ideas en el mundo, en este siglo. Y fíjense ustedes que la palabra del Señor, Pablo también, en el libro de Efesios, en la carta de Efesios, menciona en el capítulo 6, usted lo puede leer ahí, dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra dominios que están allí en los aires. Hay una lucha espiritual. ¿Por qué? Porque hay entidades espirituales que ellos, mis hermanos, también refuerzan y ayudan a implementar ciertas ideas que están imperando en el mundo. Y no solamente en el mundo, también dentro de la iglesia. Y por eso que es importante que nosotros renovemos nuestras ideas, renovemos nuestra mente, renovemos nuestros pensamientos, ¿ya? Fíjense ustedes que no voy a leer la cita, pero usted la puede buscar allí. En primera a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 16, Pablo habla de que nosotros debemos, o da a entender, de que nosotros debemos tener la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque si usted es seguidor de Cristo y yo soy seguidor de Cristo, yo debo tener la mente de Cristo y usted también debe tener la mente de Cristo. Esto significa que hay un cambio de ideas, ¿ya? Las ideas que están imperando en el mundo son cambiadas por las ideas que provienen de Cristo. Y por eso es que Pablo dice que la manera de ser transformados es por medio de la renovación de nuestro entendimiento o de nuestra mente, de nuestros pensamientos, de nuestras ideas. Hay un pasaje muy bonito que se encuentra en Isaías. Usted lo puede leer conmigo.
en el capítulo 55, versículo 8, dice, versículo 8 y 9 dice, un versículo muy conocido, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Se da cuenta, hermano? El mismo Señor testifica que hay un set, hay un conjunto de pensamientos que pertenecen a Dios. Y en la tierra impera también un conjunto, un sistema de pensamientos. Y nosotros, al estar insertos en este sistema de pensamientos dentro del mundo visible, mis hermanos, muchas veces somos influenciados como cristianos por este sistema de pensamientos. Pero Dios me está indicando que en el mundo invisible donde Él habita, hay también un conjunto de pensamientos que son mucho más altos que nuestros pensamientos. Y nosotros tenemos que, para ser transformados, tenemos que traer esos pensamientos y cambiar los pensamientos que están en nuestra mente y reemplazarlos por los pensamientos de Dios. Y esto es súper relevante, mi hermano. Si usted quiere verdaderamente llevar una vida de transformación, esto tiene que ocurrir. Pero curiosamente, hoy día en el cristianismo, esto no ocurre. No ocurre. Mis hermanos, ¿quién de nosotros no desea llevar una vida libre de ira, por ejemplo? ¿Le gustaría a usted llevar una vida libre de ira? ¿Una vida libre de despreciar a otros? ¿Una vida libre de codicia? ¿Una vida libre de envidia, mi hermano? Porque lamentablemente dentro del pueblo cristiano estas cosas están presentes. Es triste, pero es la verdad. En el mundo, por supuesto que esto está presente. Sí, el Señor nos llama a nosotros para sacarnos de ese lugar y darnos una vida nueva, transformada. E irnos transformando cada día a la imagen de su Hijo Jesucristo. Eso significa que usted ya no debería ser controlado por la ira. Ya no debería tener envidia. Ya no debería mentir. Pero muchas veces dentro del mundo cristiano se miente. Muchas veces dentro del mundo cristiano hay hipocresía, hay amor al dinero. Estamos todos ansiosos muchas veces pensando en el porvenir o en lo que vamos a hacer en circunstancias que el Señor Jesucristo nos dice, no estéis afanosos. No os afanéis por lo que va a ocurrir el día de mañana. ¿A usted le gustaría llevar una vida libre de aquello? Entonces, ¿sabe lo que tiene que hacer usted? Pablo le entrega la clave. Usted debe ser transformado a la imagen de Jesús. Pero esa transformación comienza, por eso que dice, por medio de la renovación de vuestra mente. Eso significa que usted debe reemplazar sus ideas, sus pensamientos, por los pensamientos e ideas que provienen de Dios, de esa esfera invisible, mi hermano. Por eso es que usted es un ser espiritual que está viviendo dentro de algo visible aquí, pero nosotros los cristianos somos llamados a operar desde lo invisible, desde lo espiritual. Eso es lo que nos está entregando aquí Pablo. Perdón. Por eso, mis hermanos, es que Pablo también en otras oportunidades, él habla de que debemos fijar nuestra mente en Dios. Como lo dice, por ejemplo, en
Colosenses capítulo 3, usted puede ver esa referencia. En el versículo 2 dice, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque para que mis ideas, mis pensamientos puedan ser renovados, es importante que mi mente, mis hermanos, sea puesta, sea fijada en Dios. Eso es lo que nos dice, mis hermanos, la palabra del Señor. Esto significa que en mi mente, mis ideas, mis pensamientos acerca de Dios deben ser los correctos, los que enseña Dios a través de su palabra. Porque muchas veces nosotros tenemos ideas de Dios que son incorrectas. Por ejemplo, el Espíritu Santo. Hay mucha gente, mi hermano, que pide el Espíritu de Dios porque quiere ver algazar adentro de la iglesia. En circunstancias que la palabra del Señor es clara de que la función principal del Espíritu de Dios es transformarnos, mis hermanos, a usted y a mí, a la imagen de Jesús. ¿Se da cuenta? Por supuesto que todos amamos la manifestación de los dones espirituales que también provee el Espíritu de Dios. Pero esa no es la función principal. La función principal es su transformación y mi transformación. Entonces, muchas veces en las iglesias se ven personas, ¿no es cierto?, donde hay mucha algazara, sin embargo, reina también el pecado. Reina la falta de transformación, reina la falta de imagen de Jesús en las iglesias. ¿Por qué? Porque lamentablemente, mis hermanos, las ideas que tenemos de Dios, los pensamientos, no son los correctos. Porque nuestra mente no está fija en Dios, lamentablemente. No estamos mirando o poniendo la mirada en Dios, sino que estamos mirando cosas que pertenecen a la tierra. Hay otra cosa que me ha llamado mucho la atención. En estos días que he estado acá en Chile, y tiene que ver con algunas conversaciones que he sostenido con muchos hermanos, y todos coinciden en que están siendo sometidos a mucha acción, mucha actividad, mi hermano. Sin embargo, hay decaimiento espiritual. Es como que esta actividad ya no es como era antes. Y algunos se preguntan, ¿qué es lo que ocurre? Nos llenan de actividades. Sin embargo, la iglesia sigue igual. ¿Y saben por qué? Es por lo mismo. Porque lamentablemente quienes dirigen la iglesia no tienen la mirada en Dios. No están poniendo la mirada en las cosas de arriba, sino que están poniendo la mirada en las cosas de la tierra. Y muchas veces una mala idea, un mal concepto de Dios, mis hermanos, lleva a que muchos piensen a la iglesia hay que llenarla de actividades para que tenga vida. En circunstancias que la palabra del Señor es clara, que primero es la vida, luego son las actividades. Cuando hay vida en la iglesia, mi hermano, las actividades nacen en forma espontánea, porque eso es lo que provoca la vida en el creyente, en la persona que recibe a Cristo, que recibe el poder del Espíritu de Dios. No es al revés. Y fíjense cómo ocurrió el avivamiento de 1909. El pastor Huber llenó a la iglesia de actividades para que llegara el avivamiento. No, mi hermano. Ellos comenzaron a buscar vida espiritual, porque eso es avivamiento. ¿Y qué es lo que hicieron? Comenzaron a estudiar la Escritura, comenzaron a leer y cayó y se derramó el poder del Señor y comenzó la actividad de la iglesia, ¿ya? Y cuando comienza la actividad de ese grupo, la siguiente generación
algunos ya empiezan a perder la vida y quedan solamente con las acciones. Y las generaciones siguientes solamente se quedan gustando las acciones. Y se genera todo lo que nosotros llamamos tradición, pero la vida se pierde. Entonces, si nosotros queremos ver una iglesia como la que nació en 1909, debemos llamar a buscar vida, mis hermanos. Y la vida se busca como lo enseña Cristo. Eso no lo vamos a ver hoy día, pero así se busca la vida. Sería largo enumerar muchas cosas y efectos que ocurren, producto, mis hermanos, de que no comenzamos primero por la vida. Pero no lo vamos a hacer. Entonces, mis hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Para que comience esta transformación, tenemos que llenar nuestra mente de Dios, mi hermano. Eso es lo que tenemos que hacer. Si por eso es que Jesucristo decía que el primer mandamiento es amar a Dios con todas las fuerzas de tu ser. Y ese amar significa que nuestra mente, todo nuestro ser debe estar lleno de Dios. Fíjense ustedes que hay una referencia muy linda en el Salmo 139, donde David nos enseña algo maravilloso en los versículos 17 y 18. Miren lo que dice ahí. Dice, cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos. ¿Se da cuenta? David nos enseña lo mismo que enseña Pablo. Tiene que nuestra mente estar llena de los pensamientos de Dios. Y para eso debo renovar mi entendimiento, sacar mis pensamientos, mis ideas y llenarla, mi mente, con pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios. Y él dice acá, dice, cuán grande es la suma de ellos. Es decir, el salmista reconoce que son maravillosos. Y cuando lo pone uno al lado del otro, se genera una perspectiva, una cosmovisión tan preciosa, tan linda, mi hermano, que nos impacta. Y dice, si los enumero, se multiplican más que la arena. Y mire lo que dice acá, esto me llena mucho. Dice, despierto y aún estoy contigo. Porque cuando empiezo a enumerar los pensamientos del Señor, hasta en la noche uno se queda dormido. Pero cuando uno despierta en la mañana, lo primero que se viene a la mente es Dios, sus pensamientos. Y en eso consiste, mi hermano, tener una renovación del entendimiento. En eso consiste fijar la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. El Señor nos ayude, Él nos bendiga y Él nos guarde. Fíjense ustedes que hay una palabra maravillosa que se encuentra en Filipenses, en el capítulo 4, donde Pablo también habla algo muy parecido y nos dice cómo debemos pensar nosotros, ¿ya? En Filipenses, en el capítulo 4, mire lo que dice el Señor a través de Pablo. Desde el versículo 4 al versículo 9. Vamos a revisarlo rápidamente, ¿ya? Lo primero que dice Pablo acá es, regocijaos en el Señor siempre. Y parte él, lo primero es Dios. Regocíjense en el Señor siempre, mi hermano. ¿Cómo? Mi mente debe estar, mis pensamientos deben estar llenos de los pensamientos de Dios. Y cuando eso ocurre, yo me regocijo en la grandeza de Dios, mi hermano. Siempre.
siempre. Y él dice, otra vez digo, regocíjense en los pensamientos en el Señor, los pensamientos de Dios. Luego entrega algunas cosas ahí y habla acerca de los pensamientos que muchas veces nosotros tenemos, como por ejemplo el afán. Y dice, por nada estéis afanosos, es decir, más importante es llenar nuestra mente de Dios, y saca el afán. Lo mismo que enseña el Señor Jesucristo. ¿Ya? Dice, vuestras peticiones sean, ¿no es cierto?, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, dice, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta lo que nos enseña Pablo a través de sus cartas? Maravilloso. Aquí está la clave, cómo usted y yo podemos comenzar esta transformación. Por supuesto que todo esto, mi hermano, es dirigido, es indicado, es llevado, es hecho por el Espíritu Santo del Señor que habita en su vida y habita también en mi vida. Pero hay algo que yo también y usted también debe hacer, y es poner la mira en las cosas de arriba, y no en las de la tierra. Y mire lo que dice aquí en el versículo 8. Por lo demás, hermanos, y aquí nos enseña Pablo algo práctico. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Se da cuenta? Mi hermano, Pablo practicaba esto, por eso que él lo recomienda. Sí, esto no es que Pablo decía esto porque se le ocurría en esa oportunidad, digamos, en forma aleatoria, escribir algo así. No, mi hermano, usted lea las cartas de Pablo y en todo esto Pablo le enseña que esa era la clave de cómo él entendió el Evangelio. Él encarnaba vida. Él tenía vida. Y los discípulos, los seguidores de Cristo, en aquella época, eran hombres llenos de vida. Y esta vida, Jesús, Dios, quiere que se replique en usted también. Porque cuando nosotros tenemos vida, mis hermanos, podemos hacer cosas muy maravillosas. Dios actuando a través de nosotros. Por eso es que es tan importante la vida. Pero esto parte, mis hermanos, como dice Pablo, por medio de la renovación de su mente, de nuestro entendimiento. Y mire lo que continúa diciendo aquí Pablo. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. ¿Se da cuenta? Pablo se está poniendo como ejemplo, mi hermano. Como ejemplo. Y dice, y el Dios de paz estará con vosotros. Él se pone como ejemplo porque él hacía esto. Esto de, ¿no es cierto?, poner la mirada en las cosas de arriba. Mantener la mente, mis hermanos, pensando en Dios. Llenar nuestra mente con los pensamientos de Dios, con las ideas de Dios. Esto es algo que Pablo hacía y por eso que lo recomienda. Y si usted y yo queremos ser transformados a la imagen de Jesucristo, debemos, mis hermanos, también hacer esto. Lastimosamente, mis hermanos, en el cristianismo de hoy, y aquí voy a hablar en forma genérica, pero usted lo puede ver en su propia congregación, estas cosas no se enseñan hoy, porque antes sí se enseñaban. Incluso está tan tergiversado, mi hermano, la labor pastoral, porque esto es parte de la labor de un pastor. Un pastor debe enseñar estas cosas.
Debe enseñar estas cosas. Si para eso es el pastor, estos son los pastos que el pastor debe entregar. Es el agua cristalina que el pastor debe entregar a sus ovejas. Hay muchas ovejas, muchos rebaños que quieren vida y andan tristes, deambulando, buscando vida y no encuentran quien pueda proveer o enseñar esa vida. Mi hermano, Pablo aquí está indicando y él se pone como ejemplo. Lo que habéis aprendido de mí, lo que habéis visto en mí, todo esto, haced. Porque el pastor debe practicar, debe llenarse de vida para que pueda enseñar a otros a buscar vida. Pero curiosamente, en el cristianismo de hoy, lamentablemente, se mide a los pastores por otra cosa. Hay otras formas de medir a los pastores. Se mide a los pastores por el número de templos que construye, en circunstancia que un pastor no es un constructor civil, es una persona que practica la vida y le enseña a otros, mírame a mí para que tú también tengas vida. Esa es la labor de un pastor, no la construcción de templos. No significa eso, mi hermano, que construir un templo no sea importante, pero esa es una labor secundaria de un pastor, terciaria de un pastor, no primaria, porque muchas veces cuando un pastor alaba a Dios en otra congregación, ¿qué es lo que cuenta? Que me tocó construir en tal parte, que me tocó construir una casa pastoral, que entregué esta iglesia con templo construido y casa pastoral construido. Y la vida, ¿dónde está la vida? ¿Dónde se ve la vida en él? ¿Dónde se ve la vida dentro de la iglesia? Eso es lo que un pastor tiene que hacer y por eso debe ser medido, mi hermano. Qué triste es la condición de las iglesias. Muchas veces se mide un pastor por el número de cargos que tiene. Y lamentablemente la misma congregación, cuando el pastor se llena de cargo o la denominación lo llena de cargos, se sienten contentos porque dicen, Dios ha honrado a mi pastor. No, mi hermano. Eso es tener un pensamiento, una idea equivocada, mi hermano, de lo que Dios quiere, de cómo Él diseñó la iglesia. El pastor, mi hermano, su cargo, su labor es llevar a las ovejas a los buenos pastos y a las aguas donde Dios alimenta a su pueblo. Y muchas veces vemos pastores alabando a Dios en una congregación porque el Señor me dejó de esta forma, me dio este cargo, esta posición. Tengo 6 cargos hoy, este año, 7 cargos. O el Señor me dejó descansar. Mi hermano, no, esas cosas no deberían importar. Son cosas terciarias, secundarias. Si un pastor se ve lleno de cargos que no le permiten atender a su iglesia, debiera ser capaz de, en el nombre del Señor Jesús, ir y poner cargos a disposición de su autoridad. ¿Para qué? Para que se encargue de atender a su pueblo, al pueblo de Dios. Muchas veces se mide a los pastores porque tienen buenas técnicas de organización. Este pastor es muy ordenado, tiene mucha inteligencia para organizar. ¿Y la vida, mi hermano? ¿Dónde está la vida? Pablo, eso es lo que enseñaba a buscar. Y eso es lo que él medía en un pastor. La vida. ¿Tiene o no tiene vida? Que el Señor nos bendiga, porque esta palabra es para todos nosotros. Usted, mi hermano, mida a su pastor si él lleva vida
si él practica la vida, si él se está acercando más y más a la imagen de Cristo y si él enseña a usted y a todos cómo llegar a esa vida. Esa es la manera, mi hermano, como nosotros debemos medir en la iglesia. Y usted también es la manera como se debe autoexaminar. Como dice Pablo, examinaos vosotros mismos si estáis o no en la fe. Es decir, si tienes la idea correcta de Dios, si estás creyendo en lo correcto. Que el Señor nos ayude, Él nos bendiga y nos guarde, para que nosotros podamos, mis hermanos, tener vida. Esa es la manera como Pablo se medía. Por eso que les dice a los hermanos de Filipenses, les dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto hacer. Así es como él se medía. Era el parámetro que él indicaba a sus hermanos, cómo tenían que medirlo a él. Hagan esto, porque esto es vida. Y por eso es que Pablo, en el primer versículo del capítulo 12, en el libro de los Romanos, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Lo único que el Señor pide es que usted y yo seamos capaces de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y Él explica, y para ser transformados, debéis entonces renovar vuestro entendimiento. Por supuesto, todo esto lo hace el Señor, pero yo tengo que depositarme en las plantas del Señor para que Él haga esta renovación del entendimiento. Y también tengo que leer la Escritura, tengo que conocer a Dios. Es importante el conocimiento. Por eso que en un versículo bíblico del Antiguo Testamento dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. El Señor nos ayude, Él nos bendiga. Y en el versículo 2 del capítulo 12 de Romanos dice al final, para que comprobéis, es decir, para que probéis, para que disciernas, ¿ya? Cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En el original dice, para que disciernas la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Porque Dios quiere que usted y yo hagamos su voluntad. Y muchas veces nosotros no sabemos discernir. Y ahí nos quedamos atascados y no crecemos. Pero si yo quiero crecer, mi hermano, quiero ir caminando y quiero ir progresando hacia la imagen de Cristo, esto se logra por medio de la renovación de nuestra mente, inyectando los pensamientos de Dios en nuestra mente. ¿Y cómo obtengo el pensamiento de Dios? A través de la Escritura. La Escritura es el pensamiento de Dios. Es el pensamiento de Dios para usted, para mí. ¿Cómo nos vamos a querer saber cuál es el pensamiento de Dios para su vida y para mi vida, mis hermanos? Si Él nos trajo esta vida, solamente, mi hermano, nos ha dado por gracia, Él nos dio el privilegio de venir a este mundo, de disfrutar su creación. ¿Pero para qué? Para que le alabemos, le adoremos y hagamos su voluntad. Y esa voluntad está plasmada en la Escritura. Y bueno, Pablo en el capítulo 12 continúa diciendo algunas cosas relacionadas con la voluntad de Dios que no vamos a mirar hoy día, ¿ya? Lo vamos a dejar para otra oportunidad. Pero la pregunta es, ¿usted quiere ser transformado a la imagen de Jesús? Entonces necesita la renovación de su mente. Hay algunos que dicen,
No, el Señor me salvó hace 10 años atrás, 20 años atrás, y me transformó completamente. Bueno, ¿y hoy día no necesita más transformación? Por supuesto que sí, mi hermano. Todos los días nosotros necesitamos ser transformados. Debemos ser transformados. Y esto significa que todos los días, mi hermano, nosotros debiéramos ir incorporando más y más pensamientos de Dios a nuestra mente. Nuestras ideas debieran ser todas relacionadas con Dios. Por eso que el Señor Jesucristo decía, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Es decir, una persona que tiene en su mente, en su corazón, todo el pensamiento de Dios. Es una persona limpia. Y el único destino de esa persona es conocer a Dios. Qué preciosa es la palabra del Señor. Entonces, en esta reunión de meditación, yo le invito a que oremos al Señor y que le pidamos a Él que Él nos ayude para renovar nuestro pensamiento. Y una de las cosas importantes, como le digo, para eso es el conocimiento de la palabra del Señor, porque allí están los pensamientos del Señor. ¿Quiere usted llevar una vida donde usted se levante en la mañana sin mal humor, sin envidiar otras cosas, con esa capacidad para perdonar a otros de corazón? Una vida donde usted se siente gozoso, ¿ya? El gozo, mi hermano, no tiene nada que ver con andar saltando de aquí para allá. El gozo tiene que ver con una sensación penetrante de que aunque todo esté mal allá afuera, pero las cosas están bien. Porque en Dios todo está bien. Y por eso que el Señor dice, pone la mira en las cosas de arriba, es decir, centra tu mente en Dios, porque en Dios todo está bien, aunque aquí las circunstancias de la vida estén mal. Pero en Dios todo está bien. Eso es gozo, mi hermano. ¿No le gustaría a usted andar así? Los antiguos andaban así. Siempre me recuerdo una ancianita que tenía como 90 años y como podía llegaba a la iglesia. Y en una oportunidad, mientras yo iba también al templo, vi que ella cruzó la calle. Ella no me vio, pero sí sentí que iba cantando. Y apuré mis pasos para alcanzarla y sin interrumpirla, pero traté de escuchar lo que ella venía cantando. Y cantaba, el gozo del Señor, mi fortaleza es. Qué maravilloso, mi hermano. Una mujer llena de gozo. ¿Por qué? Porque practicaban esto, mi hermano. Pedían a Dios ser renovados en su mente, mi hermano, sus ideas, sus pensamientos. Todo lo centraban en Dios. Y eso es lo que hoy falta en la iglesia. Amado pastor, si usted me escucha, enseñe esto a la iglesia. Enseñe esto a la iglesia, porque enseñando esto, usted va a lograr que su iglesia obtenga vida, que los jóvenes de hoy obtengan vida. Para mi Señor sea toda honra y toda gloria. Oremos al Señor. Bendito Dios y Padre Santo Celestial, gracias te damos, Señor, en esta hora por esta hermosa oportunidad que usted nos concede de poder escudriñar su palabra. Yo le ruego, Señor, que por favor usted nos bendiga, usted nos guarde y nos dé, Señor amado, esa misericordia, esa gracia, Señor, de poder, Dios mío, encontrar esta vida abundante que usted promete en sus palabras, Señor. Ayúdenos para poder ir renovando nuestra mente, nuestro conocimiento, nuestras ideas, nuestros pensamientos, Señor, porque yo quiero ser transformado a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Y mis hermanos que escuchan, ellos también. Todo te lo ruego, todo te lo suplico, en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador.
Amén. Amén. Bien, mis hermanos, el único aviso que tenemos para la próxima semana es simplemente que el día domingo vamos a tener nuestra reunión de meditación a las 6 de la tarde, hora de Illinois, 7 de la tarde, hora de Bolivia y Chile, y 8 de la tarde, hora de Argentina. Y también el próximo domingo vamos a tener la reunión de juventud que estamos haciendo, una reunión donde justamente enseñamos cómo ejercitarnos para poder tener vida, ¿ya? Algo que Pablo también enseña a su iglesia. Y vamos a tener esta reunión a las 7 de la tarde, hora de Illinois. Por supuesto, este servicio es para nuestros hermanos jóvenes y se hace en inglés. Bueno, vamos a pedir la bendición del Señor. Bendito Dios y Padre Santo Celestial, gracias te damos, Señor, por este hermoso momento en el cual hemos podido meditar en tu palabra. Yo te pido, Padre amado, que por favor tú traigas vida a aquellos que, Señor amado, tienen la oportunidad de escuchar esta meditación. Señor, despierta este interés, Señor amado, en poder tener vida, porque eso es lo que tú viniste a traer, Señor, a los tuyos, vida y vida en abundancia. Yo te ruego ahora una bendición muy especial sobre todos los hermanos que están conectados y aquellos que tengan la oportunidad de ver esta meditación en los próximos días. Te lo ruego todo en el nombre de Jesucristo, nuestro amantísimo y eterno Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga.